vamos a continuar con la vida de David. Es que David, justo hablábamos ahora con Pera, tiene mucho, mucho, mucho. Vale, nos quedamos al final, estábamos en el número 9. ¿Ok? Vamos a hacer un repasito de el número 9, que es de la página inicial, que dice David con un corazón conforme al corazón de Dios. Y luego en la parte de atrás dice el número 9, su pasión por la presencia de Dios. ¿Vale? Número 9, su pasión por la presencia de Dios. ¿Vale? Sí, es la sesión 6. Y dice así, en 2 de Samuel 6, 6:14 y también del 21 al 22. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y dijo David, delante de Jehová danzaré, aún me haré más vil que esta vez. Está recortado, pero recordemos que David fue un apasionado por la presencia de Dios. Él trasladó el arca a la ciudad de Jerusalén, la ciudad del rey, ¿no? Y él dijo, ¿cómo es posible que yo tengo donde vivir, tengo un palacio, y que el arca, que es donde está la presencia de Dios, cómo es posible que no tenga un lugar y esté ahí como en una casa, ¿no? En la casa de Obed-edom era. Y Obed-edom fue prosperado porque el arca estuvo ahí en su casa. Pero David no es que quería traer el arca para ser prosperado. David, lo que motivó su corazón dijo, ¿cómo yo tengo una casa y no, el arca no tiene un sitio para habitar? Entonces vemos cómo él quiere trasladar el arca a su manera, con buenas intenciones, pero eso no fue suficiente. Tuvo que hacerlo a la manera de Dios. Las buenas intenciones no son suficientes. Siempre hay que preguntar a Dios cómo es la manera que Él quiere que se hagan las cosas. Y eso es algo que tenemos que aprender como líderes. Siempre consultar a Dios y consultar la palabra. ¿Qué tuvo que hacer David? Consultar los escritos antiguos. Consultar la ley. ¿Cómo dio la indicación Dios que tenían que mover el arca cada vez que el pueblo se movía en medio del desierto? ¿Cómo tenían que trasladar? Y entonces él, aquí está todo estructurado, cómo tiene que ser, cómo tienen que ir los levitas, que se tienen que ir haciendo sacrificios delante de la presencia. Entonces él así pudo trasladar el arca correctamente, porque de la otra manera hubo hasta una trágica muerte, ¿no? Los que tocaron por tratar de evitar que se cayera el arca, al meter la mano, muertos, porque el arca representa, o sea, está la presencia de Dios y representa la santidad de Dios. Y alguien que no tiene la santidad y que no está sometido a Dios y a la voluntad de Dios, cayó ahí bajo la presencia de Dios y bajo esa santidad, ¿vale? Entonces, un líder tiene que consultar siempre a Dios a través de la palabra, ¿vale? Esto tengámoslo muy, muy en cuenta. Luego, vemos que cuando él está llegando a la ciudad, la mujer que lo está viendo desde el palacio, ¿no? Lo está mirando y dice, pero ¿cómo es posible que el rey esté bailando ahí con las criadas, con las mujeres, ¿no? ¿Cómo pueden envilecerse de esa manera? Y David dice, mira, aún me haré yo más vil si tengo que hacerme con tal de alabar y celebrar a mi Señor, ¿no? ¿Qué es lo que decía aquí? Dijo David, delante de Jehová danzaré, aún me haré más vil que esta vez. Si lo tengo que hacer, y aquí es donde algunos decimos, bueno, es que yo aquí todo lo expreso a Dios desde adentro de mí. Pero lo que decimos, cuando hay un partido de fútbol, ahí sí gritamos. O cuando estamos en un lugar donde hay una fiesta, ahí sí gritamos y nos alegramos. Y a veces a Dios no queremos expresarle nuestras emociones. Y aquí vemos a David con su espíritu, su alma y su cuerpo, exaltando a Dios, celebrando
que la presencia de Dios estaba viniendo a la ciudad del rey. Entonces vemos su pasión por la presencia de Dios. David anhelaba la presencia de Dios más que el protocolo. Es que esto nos puede mucho, y sobre todo cuando estamos liderando, cuando estamos al frente, tenemos tanto protocolo que a veces es como que nos echamos un lazo y queremos hacer las cosas y no salirnos del programa y del protocolo. Y aquí David demostró que lo único que quería era ser auténtico, ser extravagante en su alabanza para con Dios y agradar más a Dios que a los hombres, ¿sí? No está mal tener un programa, no está mal tener un protocolo, pero que sobre eso esté nuestro deseo de agradar a Dios, ¿sí? Luego dice aquí que aprendió que las buenas intenciones no sustituyen la obediencia. Eso ya os había explicado lo que está en 2 de Samuel 6, del 6 al 7, ¿sí? Las buenas intenciones no sustituyen la obediencia. ¿Cuántas veces nuestros hijos han tenido buenas intenciones pero han desobedecido, ¿no? ¿Cuántas veces nos vamos a enfrentar a eso, a que la gente a la que discipulamos, a la que vamos enseñando, tiene buenas intenciones pero no hace las cosas como se les ha dicho que se hagan, ¿no? Por eso es importante escuchar a Dios. El líder conforme al corazón de Dios busca la presencia antes que la aprobación y sirve con gozo a otros lo menosprecian. El otro micro, por favor. El líder conforme al corazón de Dios busca la presencia antes que la aprobación y sirve con gozo, aunque otros lo menosprecien, ¿vale? Puede ser que tú te sientas menospreciado por otros, pero el Señor está agradado de ti. Y eso es lo más importante. Y ¿cómo se lucha con esta área, verdad? Cuando estamos al frente, cuando estamos siendo de influencia, y generalmente hay gente que habla siempre, ¿no? Que se levantan para decir que lo has hecho bien, que lo has hecho mal, que si esto, que si aquello, que si saludaste, que si no saludaste, que si hiciste los ojos así, que si te vestiste así, que si no. Y eso es una constante presión cuando uno está al frente cuando está liderando. Nos pasa con los hijos. Ya no sabes qué decir, qué no decir, cuándo actuar, cuándo no actuar, porque muchas veces cuando llegan a cierta edad, que dejamos de ser el superhéroe, la superheroína, ¿no? Y que de pronto empiezan a ver todos los defectos que tenemos y nos empiezan a decir, es que tú haces esto y haces aquello, me dices tal y tal. Y entonces nos sentimos muy observados muchas veces y a veces solo por agradar dejamos de hacer nuestra función. Y eso no puede ser así, ¿no? Es verdad que uno también tiene que escuchar y ser humilde, aprender, pero eso no te puede quitar tu posición de criar, de enseñar, ¿no? Si estamos enseñando a alguien en la palabra, le estamos discipulando, no podemos dar tolerancia a ciertos pecados, a ciertas actitudes, solo para que nos enoje, solo para que no vaya a dejar de venir a la iglesia, ¿no? Entonces, amemos más a Dios y su palabra, ¿vale? El siguiente, cariño, por favor. Su caída y su arrepentimiento. El número 10 dice, 2 de Samuel 12:13, entonces dijo David a Natán, he pecado contra Jehová. Salmo 51:11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando falló, no escondió su pecado, sino que se humilló ante Dios. Lo que más temía no era perder su posición, sino perder la presencia divina. El líder, conforme al corazón de Dios, se reconoce débil y se aferra a la gracia, sabiendo que el arrepentimiento restaura más que la reputación.
es la siguiente hoja. Pasa. Vale, aquí está, ¿eh? Pásaselas, por favor. Espera, ¿les podrías pasar esta? Mira. Son 2 hojitas para ellos. Sí. Vale. Ay, ¿recordáis este episodio en la vida de David? Y esto me gusta porque Dios dice que es un hombre conforme a su corazón, pero al final es un ser humano. A diferencia de Jesús, que es todo Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, pero también todo hombre, porque es engendrado por María, ¿no? Entonces David es un ser humano. Y aquí vemos que falla también, como tú y como yo. Y eso no lo dejó de percibir, o no lo dejemos de percibir como una persona conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Una persona conforme al corazón de Dios tiene que humillarse cuando ha fallado y pedir perdón y hacer lo que tenga que hacer. ¿Cuántos líderes en todos los niveles y esferas, líderes políticos, líderes empresarios, sacerdotes católicos, pastores cristianos, cuántos han fallado y han ocultado sus fallos, ocultado, y no han querido reconocer, ¿no? En cambio, ¿cuántos también han dicho, me he equivocado, han pedido perdón, ¿no? Y lo que vemos aquí de David es que él lo ocultó, y cuando vino el profeta Natán a decirle una historia, una anécdota, porque Dios es experto en llegar a nuestro corazón. No vino el profeta y le dijo, pecaste, hiciste esto, tomaste a la mujer que no era tuya, luego mandaste a un hombre a la batalla y lo expusiste para que lo mataran. O sea, eres culpable de asesinato. No, le cuenta toda la historia, ¿no? De tal manera que David dice, esta persona merece morir, ¿no? O merece el peor castigo. Dice Natán, pues esa persona eres tú. El Señor le confronta y vemos en el Salmo 51 cómo es el salmo del arrepentimiento de David, que reconoce, pero lo más bello de aquí, lo más precioso, no es solo que se está arrepintiendo, que está pidiendo perdón, sino que no pide que le quite Dios su posición de rey. O sea, él no dice, pero por favor, déjame seguir siendo el rey de Israel. No dice, pero por favor, que esa promesa que tú dijiste de que mi trono, mi reino, no iba a tener fin, que no quites de mí esa promesa. No. ¿Qué le importó a David? ¿Qué era lo que realmente él deseaba que Dios no quitara de él? Su presencia, su Santo Espíritu. Pero por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que eso revela que verdaderamente tiene un corazón como a Dios le agrada. Arrepentido. Sí, que dice, si me tengo que dejar de ser rey, pues da igual, ya he sido pastor de ovejas, ¿no? Si tengo que tener fama de ser pecador, pues lo seré, pero con tu presencia, con tu perdón, con tu agrado, con tu aceptación, ¿no? El siguiente, el 11, por favor. Su descuido familiar y el dolor en casa. Segunda de Samuel 13:21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Segunda de Samuel 18:33. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti? Su falta de corrección y atención a sus hijos trajo tragedia. El dolor familiar fue el precio de haber descuidado su hogar. El líder conforme al corazón de Dios no debe olvidar que su primer ministerio está en casa. El éxito público no compensa el fracaso familiar. Es que la casa de David se convirtió en un desastre total. Uno de sus hijos abusa de la hermana y el otro hermano se indigna porque el padre pues no hace nada.
Y entonces mata al hermano, o sea, aquí ya empieza todo. Luego empieza a levantarse Absalón, el hijo de David, y empieza a juntarse con otros que estaban en contra de David y hace un golpe de estado, ¿no? Y Dios defiende a David. Pero todo este desorden de su casa nos enseña una vez más que David, pues claro, no era Dios, ¿no? Tenía fallos, tuvo fallos graves y uno de esos fue su casa. Pero vemos que después él también se arrepiente. Y eso por no hablar también cuando levantó un censo que Dios no le pidió y Dios se enfadó con él y vino mortandad por causa de su orgullo de querer saber cuántos ejércitos había, cuánta población había en Israel, etcétera. Y vemos aquí un ser humano vulnerable como tú y como yo. ¿Has fallado? Yo sí. ¿Has fallado incluso en tu casa? Yo sí. Pero no es tarde para poner orden y pedir sabiduría a Dios para poner orden. Lo que no podemos dejar es que pase más el tiempo y nuestra casa vaya a peor, a peor, a peor, a peor. Y lo hemos estado reflexionando esta semana, Sora y yo, de que lo peor que puede pasar que una casa se esté desmoronando, esté entrando Satanás a zarandear a los hijos, a hacer lo que sea en la casa, a robar, como ladrón, ¿no? A robar, a matar, a destruir. Y lo peor es que desde la cabeza, desde los padres, no hay la actitud espiritual. O sea, no estamos fortalecidos espiritualmente para pelear esa batalla, primero de rodillas, intercediendo, orando, y muchas veces queremos actuar antes de clamar y clamar y clamar. Algunos tendremos que clamar años por ciertas cosas específicas, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es que pase un año y años y años y dejar que todo suceda. Dejar en las garras del enemigo a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, siendo que nosotros somos gente de influencia, líderes, hombres y mujeres, como hemos dicho, con credibilidad, en quien la gente puede confiar y que nosotros tenemos influencia. Pero nuestra influencia no solamente es con nuestro ejemplo, cuando hablamos, cuando actuamos, sino nuestra primera influencia es en el Espíritu, orando, intercediendo. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Si yo, que soy el papá de Yana, Nina y Noah, no peleo por ellas, ¿quién va a pelear? Sé que está mi suegro, sé que está mi madre, que conocen del Señor y oran. Pero ¿quién me ha dado a mí la responsabilidad de la casa? Dios. Entonces yo tengo que estar ahí a la brecha, por la iglesia también, por la gente en la que tenemos influencia, ¿vale? Entonces vemos aquí que esa casa se convirtió en un desastre. Y vamos al 12. Su legado y preparación del relevo. Primera de Crónicas 25, 5, 11 y al 13. Ahora, al 22. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, para que edifiques casa a Jehová tu Dios. Primera de Reyes 2, del 1 al 3. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Antes de morir, David no se centró en sí mismo, sino en asegurar el futuro de la obra de Dios a través de su hijo Salomón. El líder, conforme al corazón de Dios, piensa en el legado, no en la fama. Prepara a otros para continuar la misión divina. Esto es importantísimo. Tenemos que preparar a otros y preparar todo para la siguiente generación, para la persona que va a continuar lo que yo he comenzado. Y esto lo hizo David con su hijo Salomón, le dio instrucciones, santo y seña de lo que tenía que hacer. Dice que le dio los planos del templo, cómo tenían que construirse. Y bueno, Dios le dijo a David, tú no vas a construir el templo, tú no, pero él sí que le dejó a su hijo todas las instrucciones
Y vemos cómo al momento ya casi de su muerte, David prepara a la siguiente generación. Ya la siguiente generación es responsable delante de Dios de lo que hará. Pero que no quede en nosotros el que no preparamos a los que vienen después de nosotros. ¿Sí? Por eso también parte del objetivo de este curso es nosotros como pastores, aunque algunos temas ya son muy conocidos y todo, pero nosotros queremos que la iglesia recuerde estas cosas, las asimile, las viva, porque esta obra no es de nosotros, es de Dios. Y nosotros somos la iglesia y Dios sobre la iglesia ha dado una autoridad, ¿sí? para que en esta tierra se establezca el reino de Dios. Pero con 2 o 4 o 6 no se puede sostener la obra. Tenemos que ser toda la iglesia entendidos de esto. Preparar ya a nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños, influir en ellos. ¿Qué le dijo aquí David? Me gusta mucho que le dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. O sea, dijo, yo me voy a morir, pero le dice, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Es lo que hay que enseñar a nuestros niños, ¿sí? Que tengan identidad, que guarden la palabra de Dios. Aunque se rían, aunque no lo entiendan, que estemos ahí, incidiendo, porque el diablo, él no descansa. Y él sí está incidiendo en los medios de comunicación, en todo lo que se ve publicado en la publicidad, en la escuela, en las calles, no para. En las redes sociales, no para. Está bombardeando constantemente. Y a veces nosotros no nos atrevemos, nos da vergüenza darles una instrucción a nuestros jóvenes o a nuestros niños, aunque no sea tu hijo. Como iglesia tenemos que animar y hablarles con autoridad y bendecirles también, porque esta es la manera que estamos preparando a la generación que se va a quedar aquí si es que no Cristo viene antes, ¿no? Pero ellos tienen que estar bien capacitados, con tantas herramientas espirituales para poder resistir para lo que viene, que cada vez es más difícil, ¿vale? Entonces, que podamos incidir de esa manera en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿sí? Y en la siguiente generación. Bueno, esta reflexión os la dejo para casita, que dice, ¿qué áreas de tu corazón sabes que necesitas alinear más con el corazón de Dios? Y aquí pues puedes mirar cada uno de los puntos, ¿sí? Hablar de tu origen. ¿Todavía te pesa mucho tu origen? ¿De dónde vienes? ¿Es para ti una limitante de decir, ¿cómo Dios me va a usar a mí? Si yo he sido pecador, o si yo nací en una casa así, si yo sufrí tal cosa, o fui rechazado. Y a lo mejor es tiempo de alinearte al corazón de Dios y decir, no importa, porque yo no miro lo exterior, sino el interior, el corazón, ¿vale? O a lo mejor no estás teniendo valentía para enfrentarte como se enfrentó David al gigante, pero no has cobrado esa valentía porque no tienes el celo por Dios. Y así puedes ver cada uno. El número 3, a lo mejor no te has capacitado, no has desarrollado tus talentos. Y Dios te ha hablado, te ha dado un llamado y no estás preparado porque no te has preparado, no te has capacitado, perdón. Y eso a lo mejor es algo que tienes que alinear tu corazón. Número 4, ya bueno, así podemos ir avanzando en cada uno de los puntos, ¿vale? Reflexiona. Y esto es para ti y con el Señor, no es para una tarea ni nada. Y después está un resumen de la vida de David, ¿ok?
que ese lo podéis leer en casa, lo hemos tocado, pero yo lo quise dejar allí para que pudierais tener algunas referencias y leer la vida de David, ¿vale? Muy bien, ¿algún comentario, pregunta sobre este tema? Un corazón conforme al de Dios, algo que alguien quiera decir, dudas, o algo que le ha bendecido el Señor, algo que le ha hablado el Señor con esto. El pera. Bueno, el rey David es uno de los personajes bíblicos que más me ayuda y es el que más me ha enseñado mis fallos y es el que más me hace esforzarme para ir haciendo que mi corazón sea conforme al de Dios. No digo que ya lo tenga ni que sea perfecto, pero como decías tú antes, me está enseñando a olvidarme del pasado y afrontar el futuro con las fuerzas que el Señor nos da, no en las nuestras, sino en las del Señor. Wow, pues sí, es que es para leerlo y releerlo y aprender mucho, ¿verdad? Como el Señor se buscó un rey así conforme a su corazón. Y además dice que Dios lo que hizo fue que cuando lo eligió, lo ungió, lo mudó en otro hombre, lo preparó para cumplir el llamado. Y es lo mismo que va a pasar y está pasando o habrá ya pasado contigo, que Él te ha llamado a algo y Él te ha mudado. Bueno, es que de hecho es la promesa, ¿no? La nueva vida en Cristo. La nueva vida, esa que no se puede explicar humanamente hablando con la lógica humana que dice, ¿cómo? ¿Me meto otra vez al vientre de mi madre? No. Esta nueva vida en Cristo ya estamos revestidos, estamos capacitados para el llamado que nos ha hecho. Y el llamado principal de la iglesia es la predicación del Evangelio, el hacer discípulos. Sí, claro. Cuando David, el Salmo 51, ¿verdad? Que David aquí lo que a él más le afectó y le importaba era que le había fallado a Dios. Y esto le llevaba a él a esa profunda quizás tristeza, ¿no? De decir, te he fallado. Y por eso él este salmo, claro, este salmo es eso, un corazón dolido, afectado por haberle fallado a Dios y no a los hombres. Pero también la entrega que tiene en el salmo por haberle ofendido a Dios también es solo contigo puedo salir de esto, solo quiero agradarte a ti, solo quiero tu restauración, solo quiero que tú me levantes, si tú me ayudas, si tú me levantas, si tú me limpias, es lo que me importa, porque yo quiero salir de esto limpio, ¿no? Y para seguirte y servirte. Entonces eso, que a mí porque yo creo que todos hemos pasado momentos en los que nos hemos visto, sino en la misma que David, pues en algo parecido de te he ofendido y esto es lo que me duele, pero también lo que quiero es que solo tú me saques para que yo te pueda servir y seguir adorándote. Claro, esa observación completa el proceso, claro. Porque una cosa es que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestros fallos. Otra cosa es que digamos, Señor, no quiero perder tu presencia en mi vida. Pero luego muchos se quedan allí y no salen adelante con Dios. Y ese punto es clave, porque muchos por eso intentan de muchas maneras salir adelante de los pecados, de las situaciones, de los errores que hemos cometido, salir adelante con soluciones meramente humanas y no con la ayuda de Dios. Y es verdad, esto es muy, muy importante. Mira, ¿tienes ahí por ahí un micro?
para que te escuchen y se quede grabado? Muy extraña por micrófono. Si quieres, sonido. aléjatelo tantito. Solo No, para que hay un versículo clave que a mí, de hecho, me ayuda mucho también, el Salmo 51:2, que dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. que nos lave más y más, ¿verdad? Ay, Señor, qué bueno es Dios. ¿Cómo en el mundo se tiene una distorsión de Dios? Y piensan que nosotros que estamos aquí en la iglesia nos la pasamos ahí dándonos golpes de pecho y sintiéndonos culpables, cuando en realidad lo que Dios quiere es quitar la culpa, ¿no?, de nosotros y hacernos libres y hacernos plenos, ¿no? Qué bueno que es Dios. Bueno, como esto es así muy intensivo, saltemos a un líder más, ¿vale? En la sesión número 7, que es la que corresponde a hoy, vamos ahí bombardeando nuestra mente y nuestro corazón. Vámonos a Nehemías, ¿vale? Dice aquí que el tema de hoy es liderazgo con visión y estrategia. Este es muy chulo porque vamos a ver a través de la vida de Nehemías cómo pasar de todo lo espiritual a la acción. Porque a veces somos muy, diría Sora, muy fumados, ¿no? Sora me dice, aterriza, porque yo le doy vueltas y vueltas y vueltas y versículos y esto y aquello y doctrina por aquí, por allá. Y ella me ayuda muchísimo porque me dice, a ver, sí, pero venga, o sea, ¿qué me quieres decir? ¿No? Práctico, ¿qué vamos a hacer? Al grano, ¿no? Porque yo me puedo liar ahí y eso es muy bueno, que nos complementemos unos a otros, que habemos unos que somos muy de enrollarnos mucho, pero hay otros que mientras tú ya te estás enrollando, ya acabaron la faena, ¿no? Acabaron la labor. Y entonces es bueno tener esta balanza, este equilibrio. Y vemos aquí la frase de Hudson Taylor que dice, un líder ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de Él. ¿Sí? O sea, no le estamos quitando la gloria a Dios de que Él es el que hace las cosas. O sea, pero oramos como que todo depende de Dios. Pero trabajamos también como si todo dependiera del trabajo que estamos haciendo para Dios. ¿Qué caso tiene que oremos por una persona que no tiene dinero o que no tiene comida o que le está yendo muy mal? Que nos pongamos toda la iglesia a orar. Si no vamos no nos juntamos y hacemos una buena despensa y se la llevamos a la casa, ¿no? Entonces, tenemos que tener una balanza. Orar y actuar. Bien dicho, así, orar y actuar, porque oramos por que el evangelio llegue a todas las naciones, vale. Y si el Señor un día te llama a ti a ir a una nación, ¿estarías dispuesto a ir? Ay, es que yo no, porque esto, por aquello, ya soy Mire, tenemos una amiga ahí en México que es una mujer ya mayor, con hijos y nietos, y de pronto ha dicho, yo me voy de misionera. El Señor la ha puesto y se ha ido ahí al pueblo de donde ella es originaria, se ha ido como misionera ahí. Tere Tinoco, que estaba aquí en España, estaba aquí en la iglesia incluso. Ella está ahí en su pueblo ahora como misionera, es una mujer que ya tiene una vida hecha y todo, ¿no? Y ella orando, pero el Señor dijo, vete a tu pueblo. Y se ha ido al pueblo, ¿sí? Ahora, no digo que todos vamos a ser llamados a eso, pero si no es de esa manera, pues a través de la oración, a través de él, aportar económicamente, ofrendar a los que están en el campo, ¿no? Sí. ¿Alguien habla por ahí? Hola. A ver, vamos a silenciar esto. Ya está. Estamos silenciando. Vale. Bueno. El nombre de Nehemías proviene del hebreo Nehemiah, no sé pronunciarlo muy bien, ¿vale?
¿vale? Pero es una composición de Nehem y Ya, que es consuelo y la palabra, la abreviatura de las iniciales que vimos que significan Dios. Es consuelo de Dios. ¿Cómo dio consuelo Dios a Israel a través de la vida de este hombre, cuyo nombre ya tenía un significado de que Dios traería consuelo al pueblo? Vamos a ver, en primer lugar, pensemos en el contexto. En ese momento, la ciudad estaba en ruinas. Habían sido, por causa de su pecado, Israel había sido sacado de su lugar y habían sido llevados cautivos a Babilonia. Otra vez cautivos, otra vez, ¿no? Y vemos que la ciudad, aunque algunos ya habían regresado a la ciudad, pero la ciudad misma seguía en ruinas. Entonces, esto nos deja ver una vez más que hay situaciones en las que nosotros vamos a intervenir o Dios nos va a permitir entrar. Por ejemplo, una familia que está a punto de desmoronarse, de romperse un matrimonio, al que le vamos a predicar del evangelio y está todo destruido, está todo en ruinas. ¿Y qué pasa? Que un lugar así provoca tristeza, provoca angustia. No sé, nosotros no vivimos en situaciones así, pero la gente que ha pasado guerras, ¿no? Como ahora que hay lugares en específico donde han pasado guerras, aunque se haya detenido la guerra, pero todo no se puede vivir ahí, ¿no? Y es la situación en la que estaba Israel. Ya había pasado lo más duro, ya había bajado el polvo ese de cuando hay un derrumbe, que no se ve nada, que está todo lleno de la bruma esta, de lo que acaba de pasar, el shock. Ya había pasado eso, pero la ciudad estaba todavía en ruinas. Y en medio de eso, Dios va a levantar un hombre llamado Nehemías, que en Nehemías 1:3 dice: y me dijeron el remanente, los que quedan de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice aquí que Jerusalén representaba más que un lugar físico. Era un símbolo de Israel, de lo que representaba todo el pueblo de Dios. Era la ciudad de la que estamos hablando, de David, a la que fue trasladada el arca. Ahora vemos otra etapa de la ciudad que refleja el estado espiritual del pueblo. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones así? ¿Cuántas veces como iglesia hemos estado así? Después de que pasa que una división, que situaciones que suceden general, ¿cómo se dice? Que pasan dentro de las iglesias, cosas que no quisiéramos que sucedieran, pero muchas de estas pasan. ¿Cómo queda la iglesia triste, ¿no? Afligidos, queda muchas veces esta herida, ¿no? Y el diablo feliz, eso que ni qué. Pero vamos a ver que en medio de eso Dios siempre va a traer consuelo, y el consuelo no es nada más ir a abrazar a alguien y decir: estoy contigo, lloro contigo. Vamos a ver justo lo que estamos diciendo, es orar y actuar. ¿Cómo actuó? En el número 2. Él dice: el llamado interior de un líder, un corazón movido por la carga divina. Fijaros aquí, dice que Nehemías no era ni sacerdote ni profeta, era copero del rey. ¿Vale? Era copero del rey y tenía un puesto de confianza en la corte persa, pero a pesar de toda esa comodidad que él tenía, escuchó que Jerusalén estaba mal y su corazón se quebró, se dolió. No se empezó a quejar, dice, sino, ¿qué hizo? Oró, ayunó y confesó el pecado del pueblo. Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Líder, otra vez, ¿a quién voy a acudir siempre? Primero, a mi Señor, siempre. ¿Y qué hizo él? No empezó a pedir:
vale, ahora que estoy cerquita del rey, que soy el copero, y que Israel está tan mal, pues voy a pedir que me dé una posición. ¿Y si soy el nuevo rey de Israel, el nuevo líder? No se movió por ambición. No vio ahí un chiringuito para él, un reino para sí. Él se dolió por el estado del pueblo de Dios y clamó al Señor, oró, ayunó, se privó del alimento para centrarse en escuchar a Dios. ¿Qué voy a hacer? El verdadero liderazgo comienza cuando el corazón del líder se alinea con el corazón de Dios. Lo que yo quiero no es lo importante, es lo que quiere Dios. Entonces alinea mi corazón con lo que quiere Dios. Vale, Dios, esto está fatal. La situación está fatal, la iglesia está fatal, la familia a la que estoy predicando está fatal, la persona aquella que le estoy hablando, mi jefe está fatal, su vida está en ruinas. Guíame, Señor. ¿Qué hago? Muéstrame. Es lo que hizo Nehemías. Punto número 3, el respaldo de Dios y el favor del rey. Después de estar orando meses, Nehemías tuvo una oportunidad única. El rey notó su tristeza y le preguntó qué le pasaba. Con temor, pero también con fe, Nehemías le expresó su deseo de ir a reconstruir Jerusalén. Entonces vemos en Nehemías 2:46. Entonces el rey me dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, otra vez, ¿ven? Oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y la reedificaré. Entonces, Dios le concede el favor del rey. Aquí es donde Dios nos dará gracia ante la gente de esta tierra, ante las instituciones y las organizaciones bajo las que estamos en esta tierra. ¿A poco no hemos visto, no? Hemos escuchado, por ejemplo, testimonios con Eva estos días que cómo se han dado todas las cosas para que ella pudiera comprar ese piso que llevabas tiempo orando, buscando, y cuando se veía todo que como que no, Dios te da gracia ante los ojos de los hombres incluso. Y se mueven los procesos, los trámites, se mueve todo cuando Dios tiene un propósito, cuando uno se pone delante del Señor para escuchar, guíame Dios. ¿Qué debo hacer? Y el Señor te dice, ve a tal lugar, habla con tal, muévete aquí, muévete allá. Y te mueves, te quedas boquiabierto de cómo Dios obra. Me acuerdo también aquí en el proceso de vosotros, ¿no? Cuando estabais comprando la casa y que no había la luz y eso, y el Santi haciendo ahí un montón de diligencias, llega, porque no les ponen la luz, llega al sitio ya para hablar y de pronto, ¡pum!, le llega un mensaje, toda la familia orando porque era necesario ya. ¡Pum!, le llega un mensaje, ya está todo hecho. ¿Verdad? ¿Podrías coger el micrófono para que te escuchen aquí en la grabación? Esperanza está hablando de la gracia que se halló ante el ayuntamiento. Sí, de lo que tú hablabas, porque recuerdo que por varios años allí y recuerdo eso que parecía que en principio había que pagar una cuota de 50 euros, que después cuando volvíamos tenías que volver a hacer la instancia. No, pero sí es que esto sí se paga. No, nosotros no hemos pagado nunca. Y entonces, ante lo que la gracia que había en ese tiempo, siguió porque nunca nos llegaron a cobrar nada. O sea, a favor de Dios y gracia de Dios, por supuesto. Y además que lo veíamos con los contactos que teníamos, como era una puerta que Dios abría y se hallaba esa gracia, porque no suele ser así. Claro. Sí, es que parecen cosas que algunos dirán, es una chorrada. Pero claro que no, el Señor se implica en nuestra vida, en los detalles, en las cosas pequeñas incluso el Señor está allí, ¿no? Y nos da gracia, no solo hallar gracia delante de Él, sino
Él nos da gracia también delante de los hombres. Dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura, pero también crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero a veces también tenemos que cuidar mucho el testimonio de Cristo en nuestras vidas, y tenemos que cuidar mucho nuestras reacciones, nuestro carácter, porque a veces no tenemos gracia con los hombres por la forma en que actuamos, ¿no? Y la forma en que nos movemos en este mundo y entre las cosas de este mundo, entre el trabajo. O sea, ¿cómo te conocen en el trabajo? ¿Como el que siempre la está liando por todo? Claro, a veces que te contagian, pero nosotros pues es verdad que tenemos que ser una diferencia. Y por eso estamos alimentándonos de todo esto, porque decir, bueno, vale, antes me estaba ya contagiando, pues ahora tengo que ser la diferencia. Yo contagio a los otros. Y pienso que, o sea, tener la humildad de saber, o sea, de siempre saber que es gracia de Dios. Porque a veces pensamos que logramos ciertas cosas justamente por eso, ¿no? Porque somos gente de influencia, porque X, B o Z, y se nos olvida que es su gracia. Y entonces a veces nos olvidamos de que es la gracia de Dios, y entonces no lo buscamos a Él para que Él sea el que abra, y entonces voy y doy el primer paso sin esperar a que realmente su gracia sea la que la que yo halle favor, ¿no? Delante de los ojos de los hombres. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tener esa humildad siempre, decir, Señor, sé tú abriendo eso, sé tú abriendo o cerrando, ¿no? Pero que sea Él. Claro, wow. ¿Cuántos Señor nos está hablando? Porque, dice aquí al final del punto 3, cuando Dios da una visión, también abre puertas y provee los recursos necesarios para cumplirla. Me acuerdo que mi hermana Claudia, la que hace poquito ha estado aquí, éramos adolescentes y ella dijo, yo quiero hacer algo por el pueblo y por los niños. Tenía mucha cara por los niños, y esto os lo he contado algunas veces. Y ella dijo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues el Día del Niño allí se celebra el 30 de abril y generalmente en las escuelas les hacen algo y así. Pero nosotros éramos dos chicos que ni trabajábamos ni nada, pero ella dijo, habló con los pastores, porque es importante estar bajo autoridad, ¿no? No es que dijo, venga, vamos a hacer algo, no. Habló con los pastores, expuso el caso y ellos dijeron, vale, hija, muévete, a ver. Y estuvimos ahí orando y se empezó a mover aquí, allá. Éramos así, adolescentes, pero ella es la que más se estuvo moviendo. Fue al ayuntamiento, fue a las empresas a pedir. Le cedieron el estadio de béisbol que teníamos ahí en el pueblo, se lo cedieron. Decíamos, ya tenemos el estadio, genial, ahora cómo vamos a llenar eso, ¿no? Necesitamos un sonido, ¿no? Y un escenario, y por ahí buscó, se movió, consiguió, ya tenemos escenario, ya tenemos aquello. Digo, yo me encargo del espectáculo, del show y del mensaje y todo esto, yo lo voy preparando con la gente de la iglesia. Nos pusimos todos manos a la obra y ella se fue a conseguir entre las empresas donaciones para darles un zumito y como un refrigerio, ¿no? Para los niños. Y luego en otras empresas se animaron y le dieron juguetes. Y bueno, llegó el gran día y nosotros empezamos a buscar publicidad también y así a pegar publicidad por toda la ciudad. Era una locura, no teníamos ni un céntimo, no. Y ese día, el día que llegó por fin, ya todo ahí muy armado, una cola inmensa de 3,000 personas formados ahí esperando para entrar. Eso fue precioso. Claro, nosotros no sabíamos muchas cosas, nuestra iglesia era pequeñita, entre toda la iglesia ahí, como ujieres, acomodando gente, pero fue tanta bendición. ¿Y qué pasó? Que era una locura de dos adolescentes, ¿no? Que a lo mejor no teníamos nada, pero ella escuchó a Dios y dijo, lo tenemos que hacer. Les dimos palabras, les dimos el mensaje de salvación, las 4 verdades de las que hablaba con Saúl, las verdades, un proyecto ahí de donde se les predique el evangelio, ¿no?
así de forma sencillita. Las 4 leyes espirituales, les armamos todo un show ahí y fue gran bendición, muchos niños. Al otro año dijimos, pues venga otra vez, más 5,000 niños teníamos ahí en un sitio. Y de verdad, es que si vosotros vierais mi pueblo, y si nos vierais a nosotros y la iglesia que teníamos, no teníamos la capacidad de hacer algo así. Pero el Señor abría las puertas, nos dio la gracia, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que es verdad, en una ciudad en ruinas, donde la infancia ve pura violencia, pura cosa fea. Para el Halloween y para esas cosas, ahí sí, todo lo hacen en grande, pero para sembrar cosas bellas en los corazones, nada. Y bueno, eso fue un testimonio. Número 4, la misión. Reconstruir con visión, ¿sí? O sea, ver más allá, fe, o sea, confiar en Dios, y estrategia. Es importante la estrategia. Dice que Nehemías no se precipitó. Primero llegó, inspeccionó cómo estaban los muros en secreto para conocer el daño. Luego convocó al pueblo, esa fue la estrategia, ¿vale? Paso por paso. Luego convocó al pueblo, los animó con palabras de fe y los organizó por familias. Y asignó a cada grupo una sección del muro. Sencillito. Pero pudo haber llegado a decir, haciendo ruido, a ver, ¿qué hacemos? A ver, no. Llegó y actuó y hizo organizadamente las cosas, que es justamente la etapa que queremos como iglesia, en introducirnos a una etapa de estar bien organizados, tener ministerios bien consolidados, bien organizados, para poder seguir funcionando, no solo con visión, no solo con fe, sino además también con estrategia, ¿vale? Entonces, esto es importante, muy importante, porque si no hubiera hecho así, eso hubiera sido un desastre. Dice que les dijo, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Mirad que a veces estamos recalcando la ruina. Ay, es que esto está fatal. Es que esto está cada vez peor. Ay, es que este mundo. Ay, es que la juventud. Es que hay las escuelas y aquí estamos nada más. Ay. Y no estamos hablando palabras de ánimo. Sí, el mundo está como está, es la realidad. Es lo que hizo Nehemías, les hace ver la realidad, pero los anima a levantarse y a hacer su parte y a esforzar sus manos. Esto representa trabajar juntos para el bien, para edificar la obra de Dios. Demostró visión, que es saber qué debe hacerse. Estrategia, que es organizar con sabiduría. Y fe, recordar constantemente lo que se ora, que la obra es de Dios. Entonces esto es clave para el avance de una iglesia como nosotros. El líder cristiano combina oración con acción, fe y con paciencia. Y con planeación. Número 5. Bueno, como siempre hay obstáculos. Hay oposición, hay desánimo, hay ataques. Y vemos aquí que empieza la construcción y surgen los enemigos. Siempre. Siempre que una familia se va a poner en orden, viene la oposición. Siempre que una persona ha decidido caminar con Jesús, dejar la vida pasada y avanzar, va a venir oposición. Siempre que una iglesia se levante poderosa en Dios para avanzar en el evangelio, en la propagación del evangelio, del reino de Dios aquí en la tierra, siempre va a haber oposición. Siempre que una persona va a hacer el bien, algo se va a levantar. ¿Por qué?
porque nuestro enemigo no está jugando. Es una guerra. Es una guerra. Bueno, gracias a Dios que tenemos de nuestra parte al vencedor, y mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero el que está en el mundo no descansará para seguir atacando tu mente, atacando tu mente, atacando tu mente, atacando tus emociones, atacando tus emociones, atacando tu salud, atacando aquí, atacando allá. Siempre. Aquí le pasó a Nehemías, que se levantó Tobías, Sanbalat y Gesem, que intentaban detener la obra con burlas, amenazas y engaños. Y además dice que los mismos del pueblo no colaboraban porque los ricos oprimían a los pobres. Qué triste, porque gente del mismo pueblo, gente del mismo equipo, gente a veces del mismo equipo, está trabajando para oprimir a los otros, para imponerse sobre otros. Y esto es común en los grupos humanos, ¿no? Que hay algunos que se levantan y ahí por detrás están metiendo cizaña, están metiendo división, están oprimiendo, y por eso el líder tiene que estar vigilante de todos los detalles de las situaciones. Tiene que ver, porque hay algunos que se levantan, pero no para ser buena influencia, sino para oprimir. Sí. El micro. Aunque sea de lejitos. Precisamente la palabra de Dios es muy precisa y concisa, ¿verdad? Porque la palabra dice que primeramente el juicio de Dios entrará por su casa. ¿Y qué será de los de afuera? Imagínate. Claro. Hay cosas que nosotros no podemos ver, pero Dios todo lo ve, ¿verdad? Dice que aquí, ¿qué pasó? Cuando Nehemías 4:1-3, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. ¿Qué tenía en el corazón? Para enojarse y para querer ver Jerusalén en ruina. Él quería ver la ruina. Eso es lo que quiere el enemigo, como decía Carlos hace un rato, y Satanás bien contento de ver la iglesia dividida, de ver la familia destruida, de ver la separación, los hijos por ahí, por allá. Esa es la obra del enemigo. Ese va a estar así, se va a enfadar cuando vea que alguien se va a levantar. Se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Dijo, ahora me voy a desquitar contra los judíos. Y empezó a maltratarles y a hacerles sufrir. Pero ¿qué pasó? Verso 6-9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos. Sí, o sea, ellos dirían, se van a debilitar sus manos. Pero dice, ¿no? Oh Dios, fortalece tú mis manos. Dice, a pesar de todo, Nehemías no se dejó intimidar. Mantuvo su enfoque, oró constantemente y motivó al pueblo a seguir trabajando, preparados para pelear, si fuera necesario. En solo 52 días, el muro fue reconstruido. Y este es uno de mis versos favoritos, que dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, ven, estrategia, ¿no? Los tiene organizados. Y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. O sea que cuando empecemos a trabajar, tenemos que estar fortalecidos espiritualmente y prepararnos para pelear, armarnos y pelear. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra seres espirituales. La armadura, todo, sí. O sea, es bueno siempre que hagamos algo tener siempre un equipo de intercesión, de oración, para que mientras unos están ahí trabajando, preparando esto, atrás están los otros. Como cuando salías ahora al ministerio de zona de prostitución aquí en Barcelona, ¿no? Yo la acompañé alguna vez y estábamos ahí un grupito orando ahí, y ellas salían
a pasar un tiempo con las mujeres que se prostituían y así se trabaja, ¿no? Unos ahí con la espada, unos ahí peleando y otros con las manos trabajando. Dice también que los que edificaban el muro, aún los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Yo no sé cuántos habéis trabajado alguna vez en algo de construcción, pero bueno, por ejemplo aquí está, yo miro al Pera, porque el Pera yo veo que en su casa, pero no me lo imagino ahí cortando las ramas y con la espada en la otra mano, ¿no? O el Manolo cuando ha construido aquí estas, con una mano en la espada y con la otra ahí clavando, o el Ricardo, ¿no? Pero así estaban ellos, trabajando con una mano y con la espada en la otra, porque el enemigo viene con todo. Pero uno dice, con lo que respecta a mí, yo voy a pelear lo que tenga que pelear. Voy a pelear por mi casa, voy a pelear por mis hijos, voy a pelear por mi vida, voy a pelear por mi iglesia, voy a pelear por la generación de estos niños, jóvenes, adolescentes, voy a pelear por mi país, por este país, esta nación. Voy a pelear, ¿sí? Y esto nos anima, ¿a poco no? Dice, fue terminado pues el muro en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron, porque conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Será visto que fue Dios. Será visto que fue Dios. Será visto. Amén. Bueno, familia, por hoy nos quedamos aquí a la mitad también. Yo creo que la otra semana terminaremos este tema y no nos vamos a saturar con otro. Y sirve de que comentamos y hacemos la actividad. Pero bueno, ¿cuántos estáis siendo edificados con estos, verdad? Qué bueno que es Dios. El Señor os bendiga y saludos a los que están aquí. Está Miriam, Manuel, Vanessa, Jana, Carla, Catherine, Elena, Douglas. Si queréis podéis abrir vuestros micrófonos porque ahora os pueden escuchar, ¿eh?